Más de una vez he dicho que la vigilia pascual es para mí la ceremonia más hermosa de todo el año litúrgico y cómo la Pascua me conmueve mucho más que la Navidad, no porque las oponga para nada, sino porque en la Navidad, que es tan bella y que tiene este componente de ternura de que vemos a Dios hecho hombre pero hecho un bebito, y no hay nada más enternecedor que un bebé recién nacido, más aún si es Dios mismo. Sin embargo, como dice una canción navideña argentina, cuando sonríe, hablando del niño Jesús, ¿no? Nace la luz y en sus bracitos crece una cruz. Entonces, la Navidad siempre ha tenido para mí ese pequeño componente de nostalgia, de tragedia pendiente, ¿no? Este niñito que estamos recibiendo con cantos, con dulces, con fiesta, es al que vamos a matar después. Pero en Pascua ya no hay esa tragedia. Jesucristo la ha aceptado, la ha cargado sobre sus espaldas, la ha hecho suya y la ha vencido. Entonces no solamente ha vencido al pecado y a la muerte así en abstracto, sino ha vencido tu pecado y tu muerte, mi pecado y mi muerte. Entonces la muerte ya no es el fin sin sentido, es el tránsito al encuentro con Jesús glorioso. Y el pecado ya no tiene la última palabra. Gracias a la resurrección que nos trae a la iglesia y los sacramentos, podemos ser constantemente purificados por ese misterio de la cruz. Entonces la Pascua me gusta celebrarla esta semana de manera especial, no solamente espiritualmente, sino con todos los signos externos con los que pueda. El domingo de Pascua cocino lo mejor que puedo para mis hermanos en la comunidad. Trato que tengamos los chocolates pascuales, todos los distintos símbolos pascuales de cada lugar con el que estoy relacionado, ¿no? Históricamente, por nacionalidad, por la nacionalidad de mis padres, etc. Y sin embargo, creo que la alegría debe hacernos recordar cuál es la fuente de esa alegría. Y la fuente de la alegría no solamente es la victoria sobre la cruz, sino la cruz misma. Y esto lo quería compartir como una meditación de un hermano en la fe cualquiera. No soy teólogo, no soy profesor de teología, no soy homilista, nada. Sino en base a un par de experiencias el Jueves Santo y el Viernes Santo. El Jueves Santo, en mi parroquia, se ponen unos reclinatorios delante del sacerdote cuando está dando la comunión para que el que desee recibir la comunión de rodillas pueda recibirlo de rodillas, para que el que desee recibir la comunión en la boca la reciba en la boca, y las formas permitidas de recibir la comunión en la mano o de pie también sea posible. Nadie es obligado por el sacerdote o por la parroquia de tomarlo de una forma o de la otra, porque eso es lo que hace la Iglesia Católica. La mayoría de los fieles recibimos de rodillas y en la boca, pero creemos que esa forma de recibirla, yo creo que esa forma de recibirla es una forma que solamente se puede transmitir mediante el buen ejemplo, no mediante la orden. Y aquí me voy a pelear a muerte con los tradicionalistas y no me importa. Pero menciono esto simplemente como contexto para decir que como es el Jueves Santo, es el día de la instauración de la Eucaristía, algo que no es común en la parroquia, especialmente en la parroquia en Estados Unidos, donde era usual antes de COVID tener dos líneas de comunión, la línea donde se recibía el cuerpo de Cristo y luego la sangre de Cristo, ¿no? El vino. Eso es simbólico, es muy bello, pero es redundante porque sabemos la enseñanza de la Iglesia cuando decimos cuerpo y sangre, alma y divinidad. ¿Qué significa cuando nosotros afirmamos esto de la Eucaristía? Que en la hostia está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. En el vino está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Entonces, nadie que comulga en una de las especies está comulgando incompleto, entre comillas. Y bueno, con el COVID se suspendió en algunos lugares temporalmente, en otros permanentemente, la distribución del vino. Pero hay una forma de dar la comunión que algunos conocen que se llama por intinción, ¿no? Y que consiste en que el sacerdote tiene el cáliz
con el sándwich, con el vino consagrado en una mano, y en la otra tiene un acólito, en el caso de mi parroquia, un diácono, que de donde él toma la hostia, la remoja ligeramente en el vino, y digo ligeramente para asegurarse de que no haya exceso y no gotee la sangre de Cristo, y la da en comunión para aquellos que se arrodillan y la reciben en la boca. No da intinción, no hace intinción para quien la recibe en la mano, para que la sangre de Cristo no quede en la mano del que comulga. Y en el momento en que un muchachito se arrodilló para recibir la comunión con intinción, no abrió suficientemente la boca y la hostia cayó en el piso. Y cayó no solamente la hostia, sino también el sándwich, que cae en el piso y no puede permanecer en el piso. Y de hecho los acólitos de mi parroquia están entrenados a cómo purificar cuando sucede eso, ¿no? Tomar el agua y un purificador, echar abundantemente en el sitio donde ha caído la sagrada hostia y asegurarse que mediante el agua no quedan residuos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo en el piso. Y cuando esto sucedió, me conmovió ver la diligencia de estos muchachitos, porque son los que estaban limpiando, tendrían 12, 13 años, ¿no? Era una misa muy grande, como ustedes se imaginan, la misa de la Cena del Señor de Jueves Santo, muchísima gente, y de qué forma tan diligente y tan reverente, ¿no? Y pensaba luego, cuando estaba en el momento de acompañar el monumento eucarístico, estaba leyendo las letanías de la sangre de Cristo, y las letanías de la sangre de Cristo señalan no solamente el poder, ¿no? de la sangre que nos ha redimido, sino también el enorme desperdicio de la sangre de Cristo en el día de su pasión. O sea, pensemos cómo cuando los soldados le daban de puñetazos en la cara y le clavaron la corona de espinas para burlarse de él, cuánta sangre cayó sobre ese piso y que luego fue limpiado probablemente con un trapo sucio, ¿no? Hoy limpien esta sangre. ¿Cuánta de la sangre de Jesús, la sangre que está redimiendo al mundo, cayó por tierra en el camino a la cruz? ¿Cuánta de esa sangre cayó en la cruz y después simplemente se le echó tierra encima? Y ahí estaba la sangre que nos ha redimido, la sangre que hoy en día, por la conciencia que tenemos gracias a la fe, nos mueve a que cuando un poquito de esa sangre de Jesucristo en el vino consagrado cae al piso, los fieles sabemos lo que está pasando, y de ahí la diligencia y la reverencia de estos acólitos de purificar y asegurar que no quede nada de la materia de la Eucaristía para que Jesucristo, su sangre, su cuerpo no esté por tierra. Hagamos lo máximo que podemos, especialmente en el día de la Cena del Señor. Y esto simplemente me hacía recordar cómo esa enseñanza de la Iglesia, ¿no? Que creemos lo que oramos, ¿no? Lex orandi, lex credendi. Y cuando la Iglesia usa esta frase antiquísima, ¿no? Que creemos lo que oramos, se refiere obviamente a la oración en general, pero en particular a la celebración, a la liturgia universal, que tiene su máxima expresión en la Santa Misa. Y en consecuencia todos estos gestos, todos estos actos son reales. No es una pantomima, no es una obra de teatro, no es una puesta en escena. De verdad está el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y cuando el cuerpo y la sangre caen al piso, inmediatamente quienes son responsables de acompañar la celebración, en este caso el diácono y los acólitos, proceden inmediatamente con purificadores, con el agua bendita, a limpiar el piso. No porque el piso tiene que estar limpio, es porque nada de esa gota sagrada puede quedar en el piso desperdiciada, ¿no? Y la paradoja de cuánto hemos aprendido desde el momento en que Jesucristo fue torturado el Viernes Santo, hoy en día gracias a la fe y a la celebración de la fe. Y por eso es que cuando exponemos al Santísimo tratamos de exponerlo de la forma más bella, más artística, más reverente. Y por eso es que cuando sacamos al Santísimo Sacramento en procesión, lo celebraremos en la fiesta de Corpus Christi, lo hacemos con la mayor pompa posible, ¿no? Aquí en Estados Unidos
Las procesiones eucarísticas no son comunes, pero se están volviendo cada vez más comunes, especialmente en esta parte de Estados Unidos donde yo estoy, en las montañas, donde los católicos somos apenas el 17% y la iglesia católica es relativamente joven. Hay grandes procesiones eucarísticas en las ciudades de más tradición católica, con presencia católica más antigua: Boston, Nueva York, Chicago, Detroit, Baltimore. Y acá son familias jóvenes, parroquias nuevas, las que están creando esta tradición. Alguna vez yo he compartido en redes sociales con mucho orgullo pues la pequeña procesión eucarística, muy linda, muy bien organizada, pero pequeña, aquí en un barrio que no es católico, donde está mi parroquia, y muchos hermanos latinoamericanos o españoles me dicen: qué bonito, Alejandro, mira la de mi parroquia. Y me envían estas fotos de estas procesiones eucarísticas espectaculares, hermosísimas, de nuestros países católicos, que tenemos que conservar, porque son procesiones que hemos heredado, y con custodias eucarísticas que hemos heredado, con actos de reverencia que hemos heredado. Y quien dice esto es excesivo, no es suficientemente moderno, no tiene sentido para el mundo contemporáneo, simplemente no entiende cuál es el misterio de la fe. Jesucristo fue signo de contradicción allí donde estaba. Jesucristo no encajaba. Jesucristo no vino a encajar, no vino a estar de acuerdo con la moda de la época. Por eso es que murió como murió. Por eso que su sangre, su auténtica sangre, fue derramada y desperdiciada peor que la sangre de un animal, porque es el Cordero que quita los pecados del mundo. Entonces, en esta Pascua, que nos alegramos, alegrámonos de ese misterio, del poder salvador, del cuerpo y de la sangre de Jesucristo gracias a su sufrimiento. Y demos gracias a Dios por esa generosidad infinita de Dios. Que tengas un buen día.